Bueno, muy buenos días. Como mencionaba Romina, vamos a estar revisando las perspectivas económicas para el sector de la construcción e inmobiliario. Para poder hacer un correcto análisis y situarnos en unas buenas perspectivas, vamos a hacer un análisis macroeconómico y la situación actual del país. Para esto vamos a situarnos en el informe de política monetaria a septiembre del 2023, el cual muestra avances importantes en relación a la TPM, la cual se ubicó en septiembre del 2023 en un 9.5%. Esto es un avance positivo en consideración que a partir de julio del 2021 hubieron diversos ajustes en la TPM para poder controlar la inflación de esos periodos. Esto debido a distintos factores, tales como el estallido social, posteriormente una pandemia que afectó a nivel global, y a su vez las restricciones sanitarias afectaron la cadena logística también a nivel mundial, con retraso en los contenedores y en todo el mundo. A su vez, para hacer frente a esta situación económica que estaba viviendo el país, hubieron distintos estímulos que fomentaron la liquidez de las personas. Esto por medio de retiros de fondos de pensiones, por medio de créditos comerciales a bajas tasas de interés y además bonos que entregaba el Estado a las familias chilenas. A esto había que sumarle el factor de la guerra de Rusia y Ucrania, el cual repercutió de manera negativa en los precios de las materias primas. Al haber un exceso de liquidez, las empresas, para hacer frente a esta demanda que estaban viviendo por parte de los consumidores, subieron sus precios. Esto generó que la inflación a diciembre del 2022 se situara en torno al 12,8%, un avance súper importante en relación al periodo anterior, donde se situó en un 7,2%. Para diciembre del 2023, y basado en el informe de política monetaria del Banco Central a septiembre, se espera que el IPC cierre en un 4,3% y que se regularice a partir de la segunda mitad del 2024 en un torno al 3%. Los factores claves que el Banco Central toma en cuenta para realizar este ajuste en sus perspectivas son la disminución en el excesivo gasto interno. Esto debido a que el consumo del país se regularizó. A su vez hubieron bajas en las tarifas de transporte a nivel global, producto de menores restricciones sanitarias y a su vez una normalización en la cadena logística debido a los menores tiempos de retraso de los contenedores. También una normalización de los precios externos post pandemia. Con respecto a la inversión y el crecimiento, se espera que la formación bruta de capital fijo se sitúe para fines del 2023 en torno al menos 1,2% y para el próximo año un menos 0,6%. Esto es un avance positivo en relación a los periodos anteriores, debido a que desde diciembre del 2022 se empezó a contraer la inversión. Si bien este avance es positivo, principalmente por el sector de la minería y energía, el cual se posiciona por sobre la formación bruta de capital fijo, lo contrae el sector de la construcción y obra, el cual presenta un retroceso y se sitúa, como podemos ver en este gráfico, por debajo de la formación bruta de capital fijo. Con respecto al crecimiento del país, se espera que este oscile entre un menos 0,5 y un 0% para finales del 2023, principalmente por la recuperación en el sector de los servicios y de la minería, y de la energía. Con respecto a la minería, ha estado presentando problemas operacionales en la producción minera, y esto debido a un retraso en los proyectos estructurales, debido a que la materia prima obtenida está saliendo con un menor porcentaje de ley. Entiéndase por ley el porcentaje de mineral que se puede extraer de determinado producto. Teniendo más o menos un contexto macroeconómico, le quiero dar la palabra a Sergio para que pueda ahondar en las proyecciones y las perspectivas para el sector de la construcción. Bueno, antes que todo quiero partir contando una anécdota. Esto es una situación que me ocurrió hace unos años atrás. Yo trabajaba en un banco de capitales españoles
y nos anunciaron que íbamos a tener visitas de los malos, de riesgo, en ese momento. Y bueno, fue así, llegaron las visitas de España a visitarnos, a ver un poco la situación del país, y fuimos a buscarlo al aeropuerto. Y cuando veníamos de vuelta me llamó la atención de que ellos venían miraban mucho, y me llamó la atención, les pregunté si necesitaban o buscaban algo. Y me respondieron lo siguiente: estamos viendo la cantidad de grúas que hay. Me llamó la atención. ¿Pero por qué buscan la cantidad de grúas? ¿Sabe usted cuál fue la respuesta? Porque nos da una idea más o menos de la temperatura económica del país. Es curioso. Miraban la cantidad de grúas y efectivamente, esta anécdota se las cuento porque en alguna medida grafica una de las características más importantes del sector construcción, que es ser el termómetro de la economía. En el fondo anticipa la situación que estamos viviendo económicamente, y por un dato tan simple como ver grúas, yo también le llamo instalaciones de faena, pero dan una aproximación, ¿verdad? Les cuento esta anécdota porque ayuda a introducir lo que es el sector de la construcción. Antes de ir derechamente a cifras, a datos, primero algunas definiciones, ¿ya? Esta industria es la industria conocida como la industria del ladrillo, ¿verdad? Por lo menos en nuestro país se conoce así como la industria del ladrillo, pero hay que distinguir que hay dos áreas de negocio dentro de este ladrillo. En realidad ya hoy día casi no se usa el ladrillo, se usa el hormigón, pero bueno, se le llama así. Por una parte tenemos el sector construcción, puramente, que son las empresas que prestan servicios de construcción, ya sea una remodelación, una construcción de una casa, un edificio, una instalación de faena minera, una planta industrial, etcétera. Son distintos servicios y distintas especialidades para construir algo, ¿verdad? En la otra vereda tenemos el sector inmobiliario. Y el sector inmobiliario básicamente tiene que ver con, primero, desarrolladores inmobiliarios de la tierra, ¿verdad? Tenedores de tierra, que venden, urbanizan y venden esos terrenos para que otros desarrolladores ejecuten algún producto inmobiliario. Y por otra parte tenemos los desarrolladores inmobiliarios que diseñan un producto inmobiliario, compran su terreno, ven la ubicación, analizan varios factores, arquitectura, etcétera, y desarrollan su producto, que puede ser un conjunto de casas, un edificio, un mall, un edificio para renta residencial, etcétera. En el fondo aquí tenemos un producto que se desarrolla para vender o para arrendar. Por lo tanto, dado eso, son negocios distintos, dinámicas financieras distintas y apalancamientos muchas veces distintos, ¿verdad? Dicho esa definición, vamos a entrar a hablar un poquitito ahora de las cifras. Y, para abajo. Perdón, estoy al revés. Ahí sí. Y antes de las cifras, fíjese, queríamos poner esta lámina donde hay algunas características generales también del sector construcción que creo que vale la pena poder distinguir y comentar. Uno de ellos es que este sector de la construcción es de los que aporta la mayor cantidad de empresas, uno de los que aporta la mayor cantidad de empresas y trabajo dentro de la economía, ¿verdad? Es un dato que la mayoría de nosotros conocemos. Dentro de la actividad de la construcción se agrupan distintos servicios como la construcción habitacional, no habitacional, ingeniería, obras públicas, infraestructura, ¿ya? Otro dato que me pareció interesante incorporar es el aporte que hace este sector al PIB. Hay 6 sectores que aportan más del 5% al PIB. Uno de esos es la construcción y aportó, de hecho, al cierre del 2022, el 6,1% del PIB fue aportado por la construcción, ¿ya? Hay 14 sectores, 6 aportan más del 5% y solamente para tener una referencia, el que más aporta son servicios personales con un 12%, un poco para tener la referencia. Otro dato interesante, no los vamos a comentar todo, pero algunos de ellos, bueno, claramente presenta una alta sensibilidad a los vaivenes de la economía, ¿verdad? A los distintos ciclos de bonanza, ciclos recesivos. Hay mucha sensibilidad en el sector construcción, en el sector inmobiliario a estas variables. Ya lo dijimos al principio, termómetro de la economía, ¿verdad? Y otro aspecto que también es interesante destacar, que este sector tradicionalmente ha sido un mecanismo a través del cual canalizar políticas públicas contracíclicas, obviamente en escenario recesivo. Y eso lo vemos con fomento en la parte habitacional, subsidios, construcción carretera, concesiones, y podemos mencionar muchos otros ítems a través de los cuales el Estado puede
apoyar o, digamos, atenuar un poco los elementos recesivos a través de estas políticas públicas. Yo estoy totalmente al revés con el... pero bueno. Ahí. Esta gráfica pretende llevarnos a la siguiente idea. Uno de los elementos, factores relevantes a poder analizar es la evolución de la inversión y gasto en construcción, ¿ya? Específicamente en el sector. Y uno dice, ¿y por qué? Porque también nos permite anticipar el comportamiento que pueden tener los actores de la industria, dado la inversión y el gasto de construcción que tenemos o que se proyecta, ¿ya? Aquí un par de definiciones. Cuando hablamos de inversión, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con equipos, maquinaria, unidades económicas, ¿verdad? Que van a producir algún activo, algún bien. Y el gasto en construcción tiene que ver con las partidas de una inversión. Siempre hay unos gastos generales, no sé si se han fijado, gastos generales. Bueno, a eso se refiere estos gastos en construcción. Hay mano de obra, materiales e insumos que están envueltos en ese concepto, ¿verdad? ¿Qué pretende mostrar esta gráfica? Si ustedes se fijan, aquí hay una línea de tiempo de 2014 hasta el 2023, que en realidad este es un cierre proyectado. Más o menos ya estamos obviamente muy cerca de la cifra, pero lo que quiero mostrarles es que desde el año 21 en adelante estamos viendo un decrecimiento en el comportamiento de la inversión. Se estima que al cierre de este año vamos a terminar con una inversión del orden de los 9.700 millones de dólares. De ese monto, el 56%, vale decir 5.500 millones, es gasto en construcción, ¿ya? Ahora, ¿qué llama la atención? Y poniéndole número, que la inversión disminuye en un 34%, en lo que se espera para este año, y por otra parte el gasto en construcción también es una cifra igual en realidad, es un 34%, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar para los siguientes años? Yo sigo, parece que mejor lo doy vuelta, ¿no es cierto? Mejor lo doy vuelta. Ahí sí. Les quiero explicar esta gráfica. Primero decir que existe una institución de estudio en Chile que es la Corporación de Bienes de Capital. Esta institución, que es privada, hace un catastro de las inversiones que hay y hace proyecciones, ¿ya? Y de hecho es fuente de información para la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Y qué nos dice? Ellos hacen una estimación a 5 años vista, 2023, 2027. Y nos dicen de que se estima que la inversión en los próximos años va a ser del orden de 23.000 millones. De ese monto, 14.000 millones, 15.000 millones va a ser gasto en construcción. Pero ¿cuál es el dato relevante? Que en la previsión anterior, el quinquenio 22-26, la inversión era superior. Es decir, con esta nueva proyección tenemos que la inversión caería en un 37% y el gasto en construcción en un 34%. ¿Ya? Son cifras, claro, que llaman la atención también, pero la verdad que tampoco dista tanto de lo que estamos viendo en el escenario mundial. ¿Y por qué hago esta observación? Porque afortunadamente, bueno, seguramente ustedes saben que nuestra empresa tiene dos socios importantes, Mapfre por una parte, Allianz por la otra parte, y Allianz nos manda información del comportamiento de los mercados en el mundo. Y entre otras cosas, información que nos llegó muy fresca hace poco, hablaba también de que este comportamiento también se da en nuestra geografía. Estados Unidos de menor manera, Europa con un poquito más acentuada esta situación, así como otras variables que vamos a ir comentando en la presentación. Específicamente para este año, 2023, el crecimiento o la evolución más bien de la inversión va a tener una caída del 5,9%. Eso es lo que se proyecta y lo que se estima. Ahora, ¿cómo se construye esto? Ya decía que esta institución, esta corporación, hace catastros, ¿no es cierto? Y eso significa hacer encuestas, información que dan los propios inversionistas de las inversiones, vale la redundancia, proyectadas o en ejecución. De ahí se saca esa información. Si yo abro ese 5,9%, vamos a ver subconjuntos, ¿ya?, dentro de esta inversión en construcción y ver cómo se comportan pensando en el cierre de este año. ¿Y qué nos llama la atención? En primer lugar, la infraestructura productiva privada, que caería en un 13,3%. A continuación, la vivienda privada en un 6,6%. Luego, la vivienda pública en un 4,4%, haciendo una apertura, digamos, de esta proyección. Y haciendo un zoom en lo que es el gasto en construcción, bueno, este gráfico pretende también mostrar una evolución desde 2018 en adelante, ¿ya?,
destacando que en la parte amarilla tenemos el gasto de construcción asociado al área privada y el área celeste es el gasto de construcción asociado al área pública. ¿Ya? Bueno, antes ya habíamos anunciado de que lo que se proyecta para este 2023 son del orden de 5.500 millones aproximadamente de dólares. ¿Ya? Pero lo interesante es que claramente el sector privado tiene mayor incidencia que el público. ¿Ya? Sin perjuicio de eso, de todas maneras vamos a tener una caída en el sector privado de un 34% y en el sector público de un 12%. ¿Ya? Esto haciendo un zoom en lo que tiene que ver con la gasto en construcción. Ahora, haciendo un doble clic en los sectores que explican o que demandan este gasto en construcción, surge esta torta interesante. Yo creo que no va a ser sorpresa para nadie de que los principales demandantes es el sector minería, con un 38,3%. Lo sigue el sector energía, con un 18%, y a continuación tecnología, con un 16%. ¿Ya? Bueno, hay otros sectores, pero estoy mencionando o comentando los más importantes, los que explican el mayor movimiento en esta torta en el sector de gasto en construcción. ¿Ya? Antes de pasar al sector inmobiliario, queremos decir que en general no pretendemos nosotros aquí dar puras malas noticias, sencillamente hacer una descripción que, tal como decía hace unos minutos atrás, tampoco dista mucho de lo que está pasando a nivel mundial. ¿Ya? Nuestro reporte, la información que nos mandaban nuestros compañeros de Allianz, hablaban efectivamente de que estas son situaciones muy parecidas que se están viviendo, ya sea en Europa, en Estados Unidos. Se están viendo presiones de tasa también, muy parecido a lo que estamos viviendo acá, restricciones crediticias. También hay problemas con las insolvencias, ¿verdad? Hacen la observación ahí que particularmente en los segmentos de empresas un poco menores, de menor tamaño, están siendo mucho más sensibles, dado que hay mayor restricción al acceso al crédito, por lo tanto genera una apretura en el flujo de caja y por lo tanto la consecuencia evidente muchas veces es la insolvencia, ¿verdad? Dicho eso, pasamos a explicar ahora un poquitito con Esteban lo que es el sector inmobiliario. Bueno, como bien mencionaba Sergio, este sector tiene dos ladrillos fundamentales. Está el ladrillo de la construcción y por otro lado tenemos el ladrillo del sector inmobiliario. Para poder ahondar en este sector, vamos a hacer una caracterización de este mismo, en donde vamos a situarnos en que las ventas de vivienda del retail han caído y se han mostrado con un peor desempeño en relación a la media histórica de ventas de retail, de vivienda. Por otro lado, tenemos la renta residencial o multifamily, que ha tomado posicionamientos y es un mercado relativamente nuevo, no más de 12 años en el mercado, y tiene una vacancia en torno al 6%. Este sector o subsector es precisamente el arriendo como tal de viviendas. La inversión de la compra en un departamento solamente con el foco de arrendar. Por otro lado, tenemos que la renta comercial se ha fijado con una vacancia en torno al 9%. Un dato relevante debido a que son secuelas post-pandemia, en donde el sector retail se vio bastante afectado producto de las restricciones sanitarias. Por otro lado tenemos la renta industrial o el bodegaje, que se ha visto con una vacancia cercana al 1%, es un factor positivo debido a que también lo gatilló las secuelas de la pandemia al usar mayor ventas por medio de marketplace. Esto generó que las empresas no tengan su stock en tiendas físicas, sino que en bodegas para posteriormente distribuirlo al consumidor. Por otro lado, tenemos que el arriendo de oficinas se ha presentado un deterioro en el desempeño con una vacancia cercana al 11%. También secuelas de la crisis sanitaria y la coyuntura que esta dejó, en donde hoy en día varias empresas están prefiriendo modalidades de teletrabajo y por otro lado, en un contexto de alta incertidumbre, las empresas no invierten en este tipo de inmobiliarios. Por otro lado, la venta de lotes y macrolotes se ha visto ralentizada, principalmente debido a que la inversión en proyectos inmobiliarios también ha decaído. Un mercado atomizado actualmente, pero que se encuentra en proceso de cierta concentración. Esto hace referencia a que hoy en día las empresas que están quedando en pie post pandemia son las empresas de mayor capital y de mayor trayectoria en el tiempo.
Es por esto que se ha visto una cierta concentración en los actores más relevantes en el país. Y además, participación de fondos de inversiones con fines de inyectar capital a las empresas del sector inmobiliario. Por otro lado, ya les comentaba en un comienzo que la venta de viviendas se sitúa por debajo de los promedios históricos, los cuales bordeaban entre los 60.000 y los 65.000 viviendas anuales. Hoy en día presenta un aumento del 14% en relación al trimestre del periodo anterior, pero no ha logrado retomar, como ya les mencionaba, los niveles históricos. Este avance es principalmente por la venta de departamentos y lo contrae, por su otra parte, la venta de casas, la cual ha presentado un retroceso del 10% en relación al trimestre anterior. Para este año se espera que el incremento sea del 17% anual, con un incremento del 17% anual, el cual, como ya les mencionaba, es relevante, pero no logra recuperar los niveles históricos. Por otro lado, tenemos una evolución en la oferta, la cual ha ido aumentando de manera paulatina, en un contexto donde las ventas se han ralentizado. Esto es un factor relevante a mencionar, ya que en un contexto donde las personas no consumen este tipo de bienes debido a las recesiones económicas, se ha tenido que ajustar los permisos de edificación, los cuales presentan una baja del 25% a lo que va del trimestre en relación al año anterior. Esto ayudaría a regular el stock de oferta existentes y que no exista un sobrestock. Los fundamentales económicos para el sector inmobiliario, en primera instancia tenemos la tasa de interés hipotecaria, la cual en el último mes se posicionó en torno al 4.3%. Añadiendo información a esto, también tenemos la alta inflación, lo cual ha afectado el valor de las viviendas y a su vez el costo de los créditos hipotecarios. El desempleo a su vez juega un rol fundamental en la demanda del sector inmobiliario debido a que al encontrarse altas tasas de desempleo, como ya les mencionaba anteriormente, las personas no optan por invertir en este tipo de instrumentos. Por otro lado, ayuda también a que la expectativa se sitúe en un escenario más pesimista, en donde en una escala del 1 al 100, 50 es promedio, hoy en día Chile se posiciona con un índice de confianza de 39 puntos. Esto es un factor pesimista y se espera que se mantenga para los próximos periodos. Ahora los dejaré con Sergio, quien nos dará una visión y la postura que Solunion tiene con respecto a estas perspectivas que acabamos de mencionar. Vimos importante, bueno, como se publicitó, como se avisó, este era un análisis del sector, perspectiva, ¿no? Pero quisimos incorporar también nuestra visión como empresa. Como bueno, todos saben y bueno, nuestros corredores, nuestros clientes, somos una empresa, una compañía de seguro, pero somos especialistas en lo que tiene que ver con el riesgo del crédito, con las garantías, ¿no es cierto? Por lo tanto, nuestro mercado está orientado a empresas y por definición nos gusta tener mucho contacto con las empresas, estos eventos, las reuniones que tenemos, y eso nos ha traído un beneficio. Y el beneficio ha sido que podemos captar de primera mano la sensibilidad o la temperatura que está teniendo el mercado. Estamos absorbiendo experiencias que nos dan una visión de lo que puede estar pasando en el momento, ya decía, de primera mano, en el día a día de las compañías, ¿verdad? Ya sea a través del seguro de crédito o el seguro de garantía o caución. ¿Y qué conclusiones podemos extraer de los últimos meses en esta materia? Algunas ideas interesantes. Básicamente en el sector construcción e inmobiliario, vamos a hablar ahora del ladrillo en general. Primero, un elemento que fue muy comentado, muy publicitado, que tiene que ver con las alzas sostenidas de los costos de materiales y mano de obra. Fue un gran tema que hemos tenido en los últimos par de años, ¿verdad? Nuestros clientes nos contaban de la situación que estaban viviendo, cómo se ajustaron los márgenes, cómo se afectaron los flujos de caja, y sin embargo hoy día estamos viendo una estabilización en esta materia. Estabilización en los costos de materiales y mano de obra, ¿verdad? A nivel mundial también se observa una cosa parecida, pero no de la misma forma. Tal vez hoy día tenemos un poquito más de estabilidad por lo que vimos en algunos reportes de Allianz respecto a Europa, donde eso sigue siendo todavía una variable, no tan fuerte, pero sigue siendo una variable. Otro elemento es, bueno, claramente todos vemos que se mantienen las restricciones crediticias para el sector, ¿ya? Y esto no solamente lo dicen los clientes,
y lo vemos en la práctica, sino que también las encuestas que emite el Banco Central, porque trimestralmente el Banco Central hace unas encuestas a los bancos para preguntar cuál es su posición para distintos sectores, específicamente sector construcción, sector inmobiliario. Invariablemente la encuesta ha revelado que siguen las restricciones crediticias, ¿ya? No significa que a nadie le financien nada, pero claramente los estándares, digamos, para la calificación de los créditos y las solicitudes tienen mayor exigencia. Eso es una realidad. Y esto ha derivado, por supuesto, que también sea un poquito más complejo manejar el flujo de caja de las empresas, y ha llevado también, y lo hemos visto en los balances de las compañías, al uso intensivo de la deuda factoring, ¿ya? Que por definición es una deuda más cara, que tiene un descuento y que por lo tanto tiene un impacto finalmente en el costo financiero de la compañía. Hemos visto también que en el sector construcción, y eso lo queremos trasladar también, nosotros no hablamos acá del sector construcción como una cosa genérica. Entendemos que hay zonas y zonas, áreas de negocio y áreas de negocio que tienen comportamientos distintos. Específicamente estamos viendo que hay un mejor desempeño en las empresas que están prestando servicios para la minería, ¿ya? Si bien es cierto, baja de hecho la inversión en la minería, sigue habiendo mucho movimiento en esa línea, y vemos a contratistas, empresas constructoras, empresas de ingeniería que están prestando servicios en distintas especialidades, ya sea movimiento de tierra, en la parte de ingeniería, prefactibilidad, también el montaje industrial. Estamos viendo que en general sí se ve un mejor desempeño. Sí hay que decir que también observamos que ese desempeño está muy de la mano de la estructura financiera de la compañía, ¿verdad? Apalancamiento, ¿no es cierto?, niveles de endeudamiento, estructura de la deuda, flujo de caja, entre otras variables. Sí, es determinante. El tamaño de la empresa también influye, ya lo decíamos, incluso por el acceso al crédito. En vivienda, claramente, en vivienda, obras comerciales, vemos un desempeño más restringido, más deteriorado. Y en la parte de contrato público, dos cosas interesantes. En primer lugar, estuvimos viendo una inflexibilidad, por decirlo de alguna manera, en la modificación de los contratos que permitieran absorber todos los mayores costos que hubo, ¿verdad? Porque los materiales subieron, la mano de obra subió. Ahora, no es porque no quieran hacerlo, sino que también por las características de ser un organismo público es más difícil tener flexibilidades. Pero la buena noticia fue que el año pasado hubo un decreto que permitió absorber o reconocer hasta un 25% de los mayores costos que se absorbieron los últimos 2 años, ¿ya? También quiero decir que observamos que en la parte privada hubo o ha habido mayor flexibilidad a absorber los mayores costos. Ha habido mayores acuerdos, ¿verdad?, de compartir los mayores costos, cosa que en la parte pública no fue tan evidente. Ahora, si bien es cierto, yo decía que se había reconocido hasta un 25%, sí lo que estamos observando es que la recuperación de esos flujos ha sido lenta, ¿ya? Y por lo tanto ha costado afirmar el flujo de caja de las compañías, ¿ya? Y esto es cierto tanto en la parte de obras públicas como en la parte de vivienda pública a través de los subsidios. Hasta hace poco, hace un par de semanas, escuchamos a algunos clientes que nos decían de lo lento que está siendo la recuperación, por ejemplo, de los subsidios. Del subsidio de DS19, por ejemplo, ha sido bastante lento esa recuperación, ¿ya? Otro aspecto que también escuchamos, bueno, hemos hablado también con muchos miembros de la Cámara Chilena de la Construcción, que son voces que también se canalizan a través de este ente gremial y que están presionando para poder abordar un tema que hay una palabra que la verdad que se incorporó hace poco al lenguaje, al mío personal, que es la permisología. No sé si lo han escuchado hablar. Básicamente estamos hablando de burocracia, de la gran cantidad de permisos que hay que tener y de los tiempos para ir avanzando en la fase para obtener los permisos. Y uno dice, bueno, ¿y qué me importa a mí ese tema? Sí, importa. Importa mucho porque finalmente impacta los costos generales de la empresa y el flujo de caja de las compañías, ¿ya? Si un edificio, ¿verdad?, tiene una recepción municipal que históricamente se obtenía en 3 meses y hoy día se demora 6, imagínense el tiempo que demora y los gastos financieros asociados a todos esos 3 meses adicionales, ¿verdad? Entonces hay un impacto financiero y en el flujo de caja de las compañías. Entonces este es un tema que está hoy día en la palestra, se ha elevado, no sé si ustedes han visto en el diario, hay voces que ya, y el Estado dice que está analizando cómo poder mejorar en distintos ámbitos, en energía, en obras públicas, en minería, para poder avanzar en este tema. Vemos que el sector sigue sensible, ¿verdad? Es un sector que seguimos analizando con mucho detenimiento, con mucho cuidado,
el sector inmobiliario, bien digo, enfrentando un deterioro también en su situación comercial y financiera, ¿verdad? Vuelvo a la idea con la que partí. Efectivamente, esto lo sabemos de primera mano. Tenemos el beneficio de tener mucho contacto con los clientes y por lo tanto vamos viendo en el día a día lo que está pasando. Y queríamos compartirlo también con ustedes esta visión. Vamos llegando a la parte ahora de, terminando ya nuestra presentación, el resumen y las conclusiones de lo que hemos visto hasta ahora. Para el sector construcción, bueno, hay algunas ideas, bueno, presentamos muchos datos, pero queremos que se queden con algunas ideas. En primer lugar, que efectivamente la inversión para el sector construcción baja este año, 5,9%, y se espera que también haya una baja en los próximos 5 años, ¿verdad? ¿Por qué es relevante? Porque en alguna medida nos va a permitir anticipar cuál va a ser el comportamiento de los miembros de la industria de la construcción en los próximos años. Pero bueno, eso hoy día. No sabemos qué va a pasar mañana, las cosas están pasando muy rápido y puede haber cambio en esa materia, ¿verdad? Por otra parte, estamos viendo una disminución paulatina en las presiones en lo que es costo de construcción y mano de obra, que eso es una buena noticia, porque está ayudando a mejorar, ¿no es cierto?, el flujo de caja de la empresa y su margen, ¿verdad?, sus EBITDA y los márgenes de las compañías. ¿Se mantienen las restricciones crediticias? Sí, se mantienen las restricciones crediticias, y que también es un elemento que explica un poco lo que pasa acá, de la baja en la inversión. Dado que hay mayores restricciones crediticias, es más difícil poder acometer o llevar adelante una inversión, ¿verdad? Y eso también impacta la perspectiva o la expectativa que tienen los empresarios de llevar adelante futuros proyectos. Y ya lo decíamos, no todos los sectores de la construcción se comportan igual. Minería, estamos viendo en subcontratistas, en contratistas, en grandes empresas, un comportamiento mejor, ¿verdad? Pero que también ese comportamiento, yo insisto en esto, también va en función de la estructura financiera, de las espaldas financieras y los márgenes que tiene la compañía. Y en el sector inmobiliario, el comportamiento también depende del tipo de negocio que se tenga. No es lo mismo la venta retail que el multifamilies, ¿verdad?, que es un negocio que se ha incorporado en los últimos 12 años a Chile, que es básicamente renta residencial, por dar algunas ideas. Por otra parte, también vemos que la demanda de viviendas está afectada por los fundamentales de la economía. Esteban hablaba acerca de las restricciones crediticias, la inflación, el desempleo, expectativas. Esto es importante decirlo porque el concepto de expectativa es transversal, ¿verdad? Y la expectativa, esta es una ciencia social. Finalmente, la economía es una ciencia social, está hecha de percepciones, ¿verdad? Y si la gente o los empresarios ven de que las condiciones no se ven favorables, que hay incertidumbre política, ¿qué se hace? Retraigo, ¿no es cierto? Postergo decisiones de comprar o de invertir. Esa es una realidad y hoy día todavía estamos en terreno negativo en esa materia. También en este sector se mantienen las restricciones crediticias y esperamos que la situación de sobrestock que pudiera eventualmente darse se controle, dado que ya vimos que los permisos de dedicación van a la baja. Bueno, quisimos darle esta mirada breve a algunas cifras y bueno, darles las gracias por la atención que nos han prestado, pero antes de terminar un par de cosas. La anécdota que yo les contaba, faltó una parte. Al tiempo después, yo salí a caminar un día con mi señora, ¿ya? Y me puse a mirar para los lados, iba mirando para los lados, y mi señora me dice, oye, ¿qué estás mirando? Me dice, grúas, le digo yo. ¿Cómo grúas? Es que quiero saber cómo está la economía. Bueno, ahí pensó que ya estaba loco definitivamente y no me creyó absolutamente nada. Bueno, en definitiva, la construcción, el ladrillo, la inmobiliaria son buenos indicadores de cómo va la economía. Por eso nos pareció importante también hacerles comentarios de este tipo. Y antes de concluir, también decirles que ya, como lo comentábamos hace unos minutos atrás, somos una compañía de seguros Solution, especialistas en lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con las cuentas por cobrar de la empresa, el riesgo de cobro de las cuentas por cobrar, ¿no es cierto?, esa parte del negocio comercial, y por otra parte también especialistas en el otorgamiento de garantías, de cauciones para distintos proyectos o necesidades que pueda tener la empresa, ¿verdad? Somos especialistas en eso y estaríamos felices de poder compartir nuestra experiencia, nuestra infraestructura, bien digo,
con nuestros corredores de propiedades, de seguro. Nada que ver, eso es otra representación. Corredores de seguros, con las empresas, con los clientes de distintos sectores y felices de poder compartir con ellos, ¿no es cierto?, nuestro expertise y nuestra infraestructura. Muchas gracias.